¿qué nos revela la placenta? Bueno, este órgano que está adherido al útero y a través del cual se establece el intercambio, aquí lo voy a decir como más bien una definición más médica, porque cada uno tiene en la cabeza un poquito lo que significa la placenta, pero que establece este intercambio de oxígeno, de nutrientes entre la mamá y la guagua que está esperando, y tiene un papel esencial en la programación fetal de las enfermedades crónicas que puede tener el niño en edad adulta. Ahí está el tema interesante. La placenta no solo es el órgano que facilita este intercambio de sustancias nutritivas entre el organismo de la futura mamá y del feto, sino que también cumple otras funciones bien importantes durante la gestación. Por ejemplo, protege de agentes patógenos al feto en crecimiento, es fuente además de variadas hormonas que controlan el metabolismo y crecimiento fetal. Entonces, se va revisando su funcionamiento muy de cerca en el embarazo, pero también puede definir muchas cosas de lo que va a pasar con ese niño cuando sea adulto. Eso es lo que queremos conversar hoy día, y es por eso que nos acompaña en el estudio Bernardo Krause. Él es bioquímico, doctor en ciencias fisiológicas de la División de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Católica, que es donde se ha hecho este estudio respecto a la placenta. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a Bueno, usted. quise como introducir el tema de lo que vamos a hablar, y me parece interesante porque, a ver, la placenta, y todas las que hemos sido mamás, me imagino que mucha más gente también, pero uno como mamá lo tiene muy presente porque se lo dice su médico obstetra cuando te está llevando adelante el embarazo, la importancia de la placenta, porque claro, es la comunicación que se tiene directamente con el feto, de un organismo a otro organismo en el fondo. Pero acá ustedes hacen una serie de lecturas respecto a lo que la placenta además puede mostrar respecto a ese niño que contuvo durante estos 9 meses. Ciertamente. Ahora, esto es algo que yo diría que en los últimos 15, 20 años se ha comenzado a aprender. O a estudiar. A estudiar. O sea, es nuevo. Sí, es relativamente nuevo mirar a la placenta como una bola de cristal. Eso es así yendo la palabra más sencilla. Pero así tanto, como una... ¿Qué podría mostrar, y ya como para hacer la misma analogía, esta bola de cristal? Bueno, una de las cosas que, sí, pero muy generales, es que la placenta, en condiciones del embarazo en las cuales ha sido como dificultoso para el feto crecer, independiente de los factores, puede ser alcoholismo en la madre, desnutrición o cualquier otra, presenta signos de envejecimiento acelerado si uno lo compara con placenta de un embarazo que uno diría normal. Entonces, desde ese punto, desde el punto de vista visual, macroscópico, uno puede decir que la placenta ya indica algo. Pero además uno puede ir más allá y empezar a sumergirse en los marcadores moleculares, o sea, cosas que expresa la placenta que me dicen que hay algo anómalo en ese crecimiento, y además que me predicen tal vez algo que va a ocurrir a futuro. ¿Cómo qué cosas? Si se pueden dar, y no sé si es tan concreto como eso, pero dar un ejemplo. A ver, hay un estudio bien interesante que se hizo en Southampton, en el Reino Unido, y que muestra, por ejemplo, que los niveles de ciertos marcadores en el cordón umbilical se relacionan con la obesidad del niño cuando tiene 8 a 10 años. Entonces, es bien interesante porque nada más que medir una cosa en el momento de nacer, me puede decir cuál es el riesgo. Y le ponemos harto acento nosotros cuando contamos esto, en que es riesgo. No es que esté escrito, pero sí es un antecedente para tomar en cuenta de cómo tal vez mi niño crezca a lo largo de su vida. Claro, y uno como padre estar un poco más vigilantes a lo mejor a todo eso. Sí, exactamente. De hecho, en realidad hasta el enfoque que uno quiere dar a esto es más ir por el lado preventivo. Claro. Y es algo que en la medicina actualmente poco se hace. Nosotros en medicina actualmente trabajamos principalmente con lo paliativo. Alguien se enferma y le damos una respuesta a esa enfermedad. La gente tiene obesidad y le damos respuesta a su obesidad. Y en una de esas sería mejor si somos capaces de predecir quiénes somos los que tenemos mayor riesgo y quiénes somos los que tenemos menor riesgo de padecer cierta enfermedad. Entonces, el enfoque está en estudiar la placenta desde ese punto de vista. Estamos conversando con Bernardo Krause, él es bioquímico, es doctor en ciencias fisiológicas y es de la División de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Católica, hablando sobre este estudio que están desarrollando respecto a hacer esta lectura de la placenta. Él la definía como una bola de cristal, a lo mejor, para ir entendiendo qué puede pasar con ese niño, esa guagua que estuvo, ese feto que estuvo en la placenta hacia el futuro. Ahora, Bernardo, esto está más bien a un nivel de primeras experiencias, primeros estudios, o ya incluso se pueden ir haciendo ciertas definiciones y manejar esto como algo concreto que se le puede entregar como información a esa mamá. Yo creo que hay que ser cauto. Yo diría que esto está en el nivel de primera
investigaciones. Ya. Lo que sí está muy claro hoy en día es que el crecimiento intrauterino, o sea, durante la vida fetal, afecta de manera muy importante nuestra salud a largo plazo. O sea, de repente nosotros vemos que tenemos enfermedades muy presentes en la sociedad, como es la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, y en realidad no tienen un antecedente genético, pero sí uno puede ir y asociar lo que ocurrió durante el crecimiento fetal con esta presencia de la enfermedad. Eso sí está claro hoy en día. Y entonces, por eso, como decía, se ha vuelto hacia atrás y se ha empezado a mirar a la placenta, porque además la placenta tiene una gracia, es un tejido humano de fácil acceso. Y entonces, por eso, ha pasado a ser como centro el estudio. Y además, como le decía al inicio, ha presentado estas grandes asociaciones fáciles de realizar entre lo que uno mira en el individuo cuando es más viejo y lo que la placenta entregaba. Y ahí, ¿qué tipo de relaciones hay, por ejemplo, en el caso de incidencia de diabetes, que hoy día viene a ser como una enfermedad mundial y en Chile también está creciendo a pasos agigantados, y otras como las enfermedades, no sé, coronarias o algo así? ¿Qué puede decirnos un tipo de embarazo o un tipo de crecimiento fetal respecto al futuro de esa guagua? Por ejemplo, tomando lo último de enfermedades vasculares, nosotros en el laboratorio hemos estado interesados en determinar si es que los niños que presentan restricción de crecimiento intrauterino, o sea, estos niños que crecen menos de lo esperado, cuáles serían los marcadores de disfunción vascular a largo plazo. Y para esto lo que hemos hecho es analizar células de los vasos umbilicales y buscamos marcadores que se llaman marcadores epigenéticos en ellas. Y lo que hemos encontrado es que existe una diferencia en estos marcadores entre las células extraídas de un cordón umbilical de crecimiento normal comparados con un niño que creció menos de lo que se esperaba. Perdón, cuando hablas de menos, Bernardo, ¿quiere decir menos en un sentido más médico y de preocupación, o menos como una cosa que es un dato dentro de este embarazo? En realidad es una definición clínica. La restricción de crecimiento intrauterino se define como aquellos niños que están en la curva de crecimiento poblacional bajo el percentil 10, es una cosa, y además presentan alteraciones vasculares que se determinan por el Doppler principalmente. ¿Se acuerdan? Cuando uno va a una consulta obstétrica, ¿cierto? A uno le hacen Doppler de las arterias uterinas a la madre en el inicio. Que es como un contraste ahí que aparece de la... Exactamente, salen unos colores azules y rojos. Me acuerdo de ese examen. Las que están pasando por eso se van a acordar mucho. Claro. Uno mirándolo más de lejos, pero sí. Y además se mide el niño, lo miden, ¿cierto? Sí, siempre. Y lo van midiendo y los obstetras lo van poniendo en una curva. Exacto. Y entonces hay curvas poblacionales que me dicen dónde están los niños que crecen en la curva del promedio, cuáles son los niños que crecen mucho más y los que crecen poco. Estos niños ha sido nuestra población de interés inicialmente, a pesar de que nos hemos movido también a los que crecen mucho, que también tienen riesgo. Ahora, volviendo a la explicación original, nosotros aislando las células vasculares del cordón umbilical, hemos encontrado que son distintos los marcadores en un par de genes que hemos observado entre las guaguas con restricción de crecimiento y las guaguas controles. Y además entonces otros estudios han mostrado que estos niños tienen riesgo cardiovascular. Ya a la edad de 12 años, de hecho a los 18 años tienen una prehipertensión declarada en muchos casos. Entonces nosotros hemos sentado por primera vez una relación directa, encontrar un marcador específico en los cordones umbilicales de estos niños. Bernardo, ¿cuánto puede demorar la medicina de todos estos estudios para hacer algo ya bien concreto y decirle a las mamás y que esto sea, no sé, lo voy a plantar bien en rudo, a lo mejor que sea que siempre haya un examen respecto a la placenta o seguir todos estos percentiles de las guaguas en crecimiento intrauterino para después decirle a la mamá, mira, como una especie de, entre comillas, radiografía del niño, ojo con esto porque él puede desarrollar tal patología, ojo con esto otro? O sea, ¿a cuánto tiempo estamos de que pase algo así? Yo creo que estamos bien cerca porque por una parte mirar la placenta es un tanto tarde, así suena terrible, porque en realidad estamos viendo lo que terminó, pero el estudio de la placenta se centra más que nada en saber el por qué. Pero lo que está claro es que si nosotros hacemos prevención pregestacional, o sea, las madres estén listas para tener hijos, incluso los padres, también hay datos que los padres también se tienen que cuidar.
una madre con una dieta adecuada, con un índice de masa corporal adecuado, puede tener una gestación totalmente positiva para ella, porque incide sobre su salud, pero también sobre la salud del niño al nacer y a largo plazo. Entonces, en realidad ya no es tan cierto esto que el niño muy gordito es muy bueno, y tampoco que sea muy flaco. O sea, estas personas que tienen además, por ejemplo, ciertas dietas que deprivan mucho en proteínas, como siempre, los veganos o... Claro, puede tener un impacto sobre el crecimiento del niño negativo, así como comer mucho también, o sea, el exceso también. Entonces, creo que lo que nos llama la atención, lo que hay que hacer, y hay un gran esfuerzo en eso, gente del INTA de la Universidad de Chile está empezando a ver de qué manera el normar, o sea, el aconsejar a las embarazadas puede tener un efecto positivo sobre el crecimiento de sus niños y sobre la salud de ellas mismas. Yo creo que es factible hacerlo en un corto plazo, esa primera parte. La parte después ya así como de aplicar lo que uno sabe, eso será como mucho más largo, porque en ciencia siempre la gente hace aspavientos antes de que las cosas sirvan. Se hizo aspaviento de la terapia génica y todavía estamos todos esperando que se arreglen todas las enfermedades. Claro, exactamente. Súper interesante, Bernardo, porque tú vas más allá y a uno como que le cae esto en la cabeza, porque estamos tan acostumbrados a que efectivamente hoy día llevamos como una medicina reactiva. Estoy enferma, me dan algo para eso. Pero esto quiere decir de prevenir, incluso antes que no tenga la guagua, para evitar que a lo mejor esa guagua que uno está gestando a futuro tenga problemas, bueno, cuidarse en esa etapa, que viene a ser como un paradigma distinto a lo que estamos acostumbrados. Ciertamente. Bueno, Bernardo, muchas gracias por conversar con nosotros, por exponernos lo que están ustedes trabajando ahí en la Católica. Estábamos hablando de lo que nos revela la placenta. Eso es lo interesante que nos presentaba Bernardo Krause, que es bioquímico, doctor en ciencias fisiológicas y trabaja en la División de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Católica. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. También.